Buenos días a la comunidad educativa de la UCI, la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín. Mi nombre es Oscar De Masi y me propongo compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la historia de San Isidro, de su historia territorial y urbana, de algunos problemas atinentes a la historia jurídica de San Isidro y algunas palabras acerca de su patrimonio identitario. Quiero agradecer primeramente al señor rector, a mi queridísimo amigo el doctor Enrique del Percio, por la amable convocatoria que me ha hecho para dictar esta clase especial. Agradecimiento que extiendo al doctor Jerónimo Biderman, a la doctora Laura Ochoa y a los colegas docentes de la Cátedra de Historia del Derecho que gentilmente han cedido este espacio áulico virtual para que mantengamos este encuentro. Y a todos ustedes, alumnos y alumnas, por participar en esta clase. Van a poder hacer preguntas luego en un chat. La doctora Ochoa va a organizar bien la interacción posterior. Quiero decir con esto que pese a las limitaciones de la cuarentena, nuestros recursos pedagógicos no han de agotarse en el Zoom. Tenemos otras maneras de presentar los contenidos, como intentaremos hacerlo en esta jornada. Y nuestro punto de partida es preguntarnos en qué pensamos cuando pensamos en San Isidro. ¿Qué evoca nuestra mente? Claro, algunos de ustedes quizá tengan aquello que el filósofo francés Henri Bergson llamaba la vivencia del lugar. Han estado en San Isidro. Cuando piensan en San Isidro piensan en un sitio que conocen. La vivencia significa que han recorrido sus calles, que han visto sus casas, que han contemplado su paisaje. Bergson decía, no es lo mismo mirar la ciudad de París, decía él, en un plano, que vivenciar la ciudad de París recorriendo sus calles. Bueno, a algunos de ustedes les habrá pasado esto. Tienen ya la vivencia de San Isidro. Pero ¿y el resto? ¿En qué piensan ustedes cuando nombramos a San Isidro? Bueno, yo creo que se piensa en varias cosas, ¿no? Algunos a lo mejor piensan en el rugby, la capital nacional del rugby. Algunos podrán pensar en el hipódromo, a los que les guste la actividad hípica. Otros quizá evoquen el alto perfil residencial y paisajístico, medioambiental de San Isidro. Otros a lo mejor más jóvenes piensen en Lollapalooza, que se hacía en San Isidro. Y a lo mejor los que sean más piadosos o más piadosas evoquen en el nombre de San Isidro, el nombre de San Isidro Labrador, aquel santo patrono de Madrid y patrono también de los labradores argentinos en el Pago de la Costa. Y me olvidaba, quizá algunos evoquen en el nombre de San Isidro la actividad de la náutica, aunque eso me parece que es más San Fernando y el Tigre, puede ser también. Pero, a ver, seguramente habrá un punto de coincidencia en ese imaginario tan variado que nombra la palabra San Isidro, y es que San Isidro es un lugar de alguna manera dominado por un paisaje identitario, un paisaje ya antropizado, ya modificado por el hombre, pero un paisaje de muy antigua data y de fuerte identidad, que es el río, las barrancas y las arboledas. Y San Isidro es, además, un lugar donde todavía hoy flota una cierta atmósfera histórica y evocativa. Pues bien, como todos los lugares y todos los paisajes tienen su historia, vamos a relatar, pues, la historia de San Isidro. Y podríamos comenzar el relato de la historia de San Isidro, quizá como comienza el Génesis en la Biblia, ¿no? Diciendo que en el comienzo de la creación o del Big Bang, como ustedes prefieran, digo que en el comienzo existía el paisaje. Un paisaje sin memoria, porque no existía
el rapsoda humano capaz de cantar loas a la belleza de ese paisaje, de ese río que estaba más lejos de la costa en el comienzo, de ese paisaje que es el paisaje prehistórico pampeano, con su flora y su fauna nativa. No existían las barrancas todavía, pero existía el paisaje. Y este es un punto importante en el cual me gustaría detenerme, porque estamos demasiado acostumbrados a comenzar nuestros relatos historiográficos con la presencia humana, como si antes no hubiera existido un paisaje y no hubieran existido en ese paisaje otros seres vivientes. Más aún, estamos acostumbrados a marcar la huella de la historia con la presencia humana europea, como si en este territorio, a la llegada de los españoles, no hubieran existido otros seres humanos que lo poblaban, que lo habitaban, que lo recorrían. Entonces hoy entendemos que cualquier relato histórico, cualquier narración, cualquier biografía de un lugar, de una comarca, debe comenzar con la descripción y la mirada del medio físico. ¿Qué había antes de la llegada de los primeros seres humanos, europeos o aborígenes? Los naturalistas estiman que hace unos 10.000 años se produjo la gran extinción de la megafauna sudamericana. Es el momento que se conoce como la era del hielo local. Aquí estaban los gliptodontes, los osos hormigueros, los tigres dientes de sable y algún que otro perezoso. Observen que acá tenemos un punto sumamente interesante. Ese paisaje de San Isidro, ese paisaje del Pago de la Costa, no siempre fue igual a lo que vemos hoy. Más allá de las transformaciones antrópicas, es decir, los cambios introducidos por la acción humana, aún el paisaje prehistórico de San Isidro era diferente. ¿Por qué? Porque, como les digo, las aguas estaban retiradas de la costa. Más o menos se calcula a 300 kilómetros de su ubicación actual. La costa estaba a 300 kilómetros. Y hay un dato interesante que me suele mencionar la arquitecta Fugardo, que es la directora del Museo Histórico de acá de San Isidro, que a su vez se lo escuchó al profesor Apesteguía, que es un naturalista que habla de estos temas. Y el dato es este, es una comparación, pero muy gráfica, que dice esto, que mientras en el antiguo Egipto se levantaban las pirámides, las aguas hacían su ingresión en la meseta pampeana, formando esas barrancas que hoy vemos, restos de ellas, en el Parque Lezama, en Retiro, en las barrancas de Belgrano, en la costa de San Isidro e incluso hasta Punta Chica, en San Fernando. Es decir, que las barrancas no son, en términos relativos, tan antiguas. Tienen más o menos unos 6.000 años. Imaginen ustedes aquel paisaje, ese paisaje donde ya existen las barrancas, ese paisaje poblado del monte de Talas, los espinillos, ese paisaje habitado por una fauna, por especies de animales. Están allí. Y en el silencio de ese paisaje que no tiene todavía memoria, al menos memoria en los términos humanos de la memoria, un buen día esos seres vivientes escuchan el crujido de unas ramas que se quiebran bajo las pisadas, el chasquido de unos remos que pegan sobre el agua allá en el río, y a lo lejos una canoa, 2 canoas, 10 canoas, 100 canoas. Claro, comienzan a llegar los primeros habitantes humanos, llegan los primeros hombres y las primeras mujeres a lo que hoy es San Isidro. Estamos ahora entonces en la protohistoria sanisidrense. ¿Y quiénes son estos seres humanos que llegaron este día? Bueno, vienen del norte, ¿no? Van bajando por las aguas
del río Paraná, pertenecen a esa gran confederación de pueblos guaraníes, cuya sede se llama en guaraní Lambaré. Años más tarde, en ese mismo lugar, estará la ciudad de Asunción. ¿Y por qué remontan río abajo? ¿Por qué vienen descendiendo por el río Paraná? Bueno, son atraídos por la fertilidad de esas tierras pampeanas, costeras, que están ahora tan cerca de la costa, porque acuérdense que las aguas han hecho su ingreso en el continente. Son además cazadores, cazan con arcos y flechas, miren, con flechas como esta, que tengo acá en mis manos, no sé si la están viendo. Esta es una flecha realizada por los guaraníes, miren, con mucho cuidado, se desarma, se vuelve a colocar acá, muy filosa, ¿no? Esperemos que no esté envenenada. Bien, son cazadores, pero son agricultores, y como digo, bajan a estas tierras atraídos por la posibilidad de realizar sus sementeras. Ahora vamos a explicar qué son las sementeras. Permítanme en este punto hacer un paréntesis, porque quisiera aclarar una cuestión de tipo etnográfica. Se ha dicho que los aborígenes que habitaron las tierras ribereñas de San Isidro, del Pago de la Costa, digamos, que llegaban del norte, como dije recién, pertenecen a la nación guaraní, son guaraníes, ¿verdad? En cambio, los que prácticamente al mismo tiempo se van asentando sobre ambas márgenes del riachuelo, de lo que los españoles van a denominar riachuelo de los navíos en el primer tramo y luego en el tramo superior río de la Matanza, el riachuelo en definitiva. En cambio, estos otros son querandíes. Hay mucha confusión, las fuentes españolas son por momentos imprecisas, se confunden ambas parcialidades. ¿Por qué? Porque tienen rasgos en común. Básicamente se dedican para subsistir, sus modos de subsistencia y de producción son la caza, la pesca, pero llegaron a desarrollar una muy inteligente agricultura. Cuando llegan los españoles al Río de la Plata, ya eran agricultores estos guaraníes y estos querandíes. Por eso los españoles los van a bautizar con un nombre que aparece mucho en los documentos de la época, en los repartimientos, en las encomiendas, en los documentos de época en general. Atención, historia del derecho, que es guaraníes de las Rosas. ¿Por qué? Porque con el arado los españoles observaron que apenas si rozaban la tierra, es decir, abrían con el arado surcos muy poco profundos. Entonces, esta primera antropización del paisaje de San Isidro, esta primera transformación del medio natural, se debe a la presencia de los aborígenes guaraníes. Ahora bien, a estas parcialidades aborígenes, tanto a los guaraníes como a los querandíes, las primeras ordenanzas dictadas por los españoles les garantizaban la integridad de esas tierras de labranza, de esas tierras de cultivo, a las cuales les aplicaba el rótulo de sementeras, con S. Sementeras, ¿por qué? Porque viene de simiente, de semilla, del lugar donde se siembra. Entonces, la legislación siempre intentó tutelar estas tierras de labranza en favor de los indígenas. Ustedes me dirán, ¿y no hubo acaso abusos de los encomenderos? Por supuesto, todo el tiempo los había, abusos, desvíos de la ley, pero la legislación era muy tuitiva en ese sentido y por supuesto que actuaban las magistraturas, los cabildos, las audiencias, intervenían muchas veces en los reclamos de estos aborígenes, de estos indígenas, cuando se vulneraban los derechos a sus tierras de labranza, es decir, a sus sementeras. Ahora bien, tenemos un paisaje biodiverso y un paisaje habitado. Tenemos unos primeros habitantes, que como dije recién son
son cazadores, son pescadores y son agricultores. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué sembraban estos guaraníes? ¿Qué sembraban en las tierras de San Isidro? A lo mejor allí mismo había una sementera donde ustedes van a cursar alguna vez de nuevo en las aulas de la UCI, allí en lo que era la quinta del doctor Marín. ¿Qué sembraban? Bueno, acá hay un listado. Sembraban maíz, batata, mandioca, porotos, zapallo, etcétera, etcétera. Eran también hábiles alfareros. Estamos descubriendo en este momento ese costado artesanal de estos pueblos. Fíjense si no, allí en la isla Martín García, el magnífico yacimiento arqueológico donde cada día se descubren nuevos fragmentos de alfarería guaraní. ¿Y cómo vivían estos guaraníes de San Isidro, estos primeros habitantes de San Isidro? Bueno, vivían en ranchos, en unos ranchos hechos con cañas, pajas y barro, cubrían los techos con tiras de juncos, una vivienda primitiva, sin duda. Pero miren qué interesante, porque esta tecnología constructiva tan rudimentaria va a ser apropiada de algún modo, va a ser copiada por los primeros españoles que llegan al Río de la Plata, ya con don Pedro de Mendoza, luego con los acompañantes de don Juan de Garay. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no se disponía de otros materiales para levantar las viviendas. Sin lugar a dudas, aquellos primeros habitantes de San Isidro eran mucho más ecológicos que nosotros. Hay un tema interesante, no me quiero apartar demasiado de la materia de esta charla, pero creo que debemos mencionarlo. Por supuesto que la continuidad de la barranca y sus masas forestales durante siglos, generaron un ecosistema y una biodiversidad que se ha visto seriamente afectada y resentida en las últimas décadas, básicamente por la tala de las especies forestales de la barranca y la presión inmobiliaria que subdivide las grandes propiedades y logra esta fragmentación del paisaje de la barranca. Si bien no es mi intención postular un manifiesto ambientalista, ni sería este el espacio para hacerlo, ciertamente yo creo que la pérdida de la barranca es un empobrecimiento de la calidad de vida para todos. Y me parece que es un tema interesante para que lo hablen en algún momento en la materia derecho ambiental. Déjenme ilustrarlos con dos ejemplos muy sencillos que están ocurriendo, que afectan a la biodiversidad por la pérdida de la continuidad de la barranca. Uno es el caso de las comadrejas. Yo no sé si alguna vez ustedes se toparon con una comadreja. Les puedo asegurar que ver pasar a medio metro de distancia una familia de comadrejas, comadreja papá, comadreja mamá, comadreja hijito o hijita, es la cosa más inofensiva y más simpática de la tierra. Pero la gente les teme, la gente las extermina, las envenena, algunos las matan a tiros. ¿Por qué? Porque creen que son roedores. A ver, las comadrejas no son roedores, son marsupiales. No transmiten al ser humano las enfermedades que sí transmiten los roedores, pero son sistemáticamente desalojadas de su hábitat de la barranca, las familias de comadrejas. Y el otro tema son las colonias de abejas, abejas que ya no encuentran la continuidad de la ruta de su polinización por estas interrupciones en los tramos de barranca. Bueno, digo, para todos la pérdida de la barranca es una pérdida de calidad de vida y de calidad de ambiente. Ahora bien, volvamos a la línea de nuestra narración. En el año 1580 se produce en el Río de la Plata, en San Isidro, que no existía todavía como tal, un hecho crucial. Se produce un hecho que es algo así como la reiteración de una historia que ya hemos contado. Porque un día de 1580, una mañana, un mediodía, una tarde,
Estos guaraníes que estaban inclinados, labrando la tierra en sus sementeras, estas mujeres guaraníes que estarían quizá preparando los alimentos, comienzan a escuchar, allá a lo lejos, el crujido de unas ramas que se quiebran, pero esta vez bajo el peso de unas botas. Y en el río ya no son canoas las que se ven aproximarse a la distancia, son buques de gran calado que son sirgados desde la orilla. Acuérdense, en derecho civil, el camino de sirga, son arrastrados con unas gruesas sogas. Y por esas mismas orillas bajan ahora ganados que bajan desde Santa Fe. Llega don Juan de Garay y llega en 1580 para fundar Buenos Aires, para abrirle, como decía él, puertas a la tierra. Para abrirle puertas significa buscar la salida portuaria. No menciono en este caso la fundación anterior de 1536, la de don Pedro de Mendoza, porque Mendoza no fundó ciudad. Este es un hecho interesante que ustedes tienen que tener bien claro desde el punto de vista de la historia del derecho. Mendoza fundó un fuerte con algún tipo de connotación portuaria, pero no funda ciudad, porque no establece cabildo, que es la marca jurídica e institucional de ciudad fundada según las leyes de Indias. Además, el asiento de Mendoza quedó de alguna manera, digamos, confinado en ese fuerte que se supone que estaba ubicado en el Parque Lezama. Pero ¿qué pasa a mediados de 1580 cuando llega el capitán don Juan de Garay para fundar Buenos Aires? Bueno, la fundación de Buenos Aires determina un modo nuevo, novísimo, novedoso de apropiación de la tierra, con los habitantes de esa tierra incluidos, es decir, nuestros pobladores de San Isidro, entre otros. Una apropiación del paisaje de ese territorio que rodea a la ciudad de Buenos Aires recién fundada y que llamamos la comarca. Y me detengo en este punto para explicar el concepto geográfico y jurídico de las comarcas. Entonces, ¿qué es la comarca? Decimos que es un concepto primariamente geográfico, pero con proyecciones jurídicas. ¿Por qué? Porque la fundación de Buenos Aires y la legislación que comienza a dictar inmediatamente el Cabildo no atañe solo a la ciudad, a los confines del damero de la ciudad, sino a toda la comarca, es decir, al territorio comarcal que rodea a la ciudad y que estaba ya antes habitado por otros seres humanos, por otras comunidades, que deben ser ahora ordenados, tanto los habitantes como las tierras, ordenados, digo, con un nuevo criterio territorial, un nuevo criterio de explotación productiva del suelo, con una nueva legislación, en definitiva. Podríamos decir entonces que esas comarcas, esos territorios comarcales que rodean a las ciudades, en este caso a Buenos Aires, vienen delimitadas, configuradas mayormente por ciertos accidentes geográficos, por ríos, por arroyos, por lagunas, por bañados, incluso por grandes lomadas. Entonces tenemos como dos situaciones. Hay una gran comarca bonaerense, marcadamente física, geográfica, por decirlo así, que iría en sus confines hasta el delta en el norte y hasta el San Borombón en el sur. No se olviden que Garay no solo funda y reparte, sino que recorre la comarca. Este es un hecho que voy a mencionar que mucha gente cuando lo digo en las clases se quedan como embalsamados de asombro. Garay llegó a Mar del Plata. Garay llegó a Mar del Plata. Incluso cuenta la crónica que a medida que bajaban con rumbo sur, las aguas se volvían más saladas. Claro, estaban llegando al Océano Atlántico. Y en un momento dado Garay se para en esos promontorios que los que hemos ido a Mar del Plata los conocemos, desde donde se contempla la amplitud del mar. Y dice Garay,
pero qué costa tan galana. Por eso hay un hotel en Mar del Plata que se llama justamente Costa Galana. Digo entonces, la gran comarca bonaerense del San Borombón al Delta, que Garay la conoce, y hay como una comarca geojurídica, diría yo, más cercana, que fueron esas tierras inmediatas que rodeaban a Buenos Aires y que Garay repartió. Muy bien, a su vez, con el tiempo, pero no mucho más tardíamente desde la fundación, pero poco después de la fundación, y siempre con arreglo a la geografía, la comarca se dividió, según los rumbos, en unidades llamadas pagos, también muy configurados de acuerdo a ciertos accidentes geográficos de referencia. ¿Esto para qué? Para una mejor administración jurídica, por un lado, y una mejor gestión económica del territorio. Entonces tenemos que la comarca norte se va a transformar en el pago de la costa, la comarca hacia el oeste se va a transformar en el pago de la Matanza y la comarca al sur del Riachuelo va a ser primero el pago de la Magdalena, del cual se va a escindir luego un pago más pequeño que es el llamado pago del Riachuelo, que llegaba desde el Riachuelo de los Navíos más o menos hasta la cañada de Gaete, es decir, que involucraba lo que hoy son los partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, con algún confín del partido de Almirante Brown. Acuérdense entonces, esa comarca que rodea Buenos Aires en algún momento, desde el punto de vista jurídico y económico, se divide en pagos. El pago de la costa, el pago de la Matanza y el pago de la Magdalena al sur, luego dividido en Magdalena y pago de Riachuelo. Ahora bien, el pago de la costa se extendía entonces, siguiendo la ribera del Río de la Plata con rumbo norte, desde la actual Plaza San Martín, en Retiro, hasta el Delta del Tigre. Allí estaba integrado San Isidro. Una nota al pie de página. Al comienzo, el pago de la Matanza abarcaba también la comarca al sur del Riachuelo y el río Matanza. Recién en 1611 se desmembró ese enorme territorio con el nombre de Pago de la Magdalena. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo reparte Juan de Garay en 1580 la ciudad y su comarca? Bueno, comienza por los solares urbanos, es decir, los lotes en el trazado de la ciudad. Y lo hace con arreglo a las ordenanzas de población de Felipe II de 1573, que determinan la forma del reparto. Es una cuadrícula, un damero, a partir de una plaza o plaza matriz o plaza mayor, se van abriendo calles ortogonales. Bueno, lo cual determina la forma en cuadrícula que tiene la traza histórica de la ciudad de Buenos Aires y todas las ciudades, con alguna excepción como San Isidro, fundadas en el periodo español. Ya vamos a ver la excepción de San Isidro. Y digo, estas ordenanzas de población de Felipe II de 1573 establecían, con toda la lógica del derecho indiano, que los pobladores que se beneficiaban con el repartimiento de solares, ya sea urbanos o comarcales, rurales, debían ser labradores. Eran tierras para ser labradas y cultivadas, a tal punto que si en 5 años no se habían cultivado las tierras, la merced, es decir, el acto de entrega, revertía en favor del rey. Podían ser repartidas a un nuevo beneficiario. Bien, entonces, Garay reparte los solares urbanos, la ciudad de Buenos Aires, con los confines minúsculos de esa primera ciudad. Reparte las, digamos, el ejido, que son quintas en definitiva, y reparte luego las suertes de chacras en la comarca, comenzando por el repartimiento de las tierras de lo que va a ser el pago de la costa.
Ahora, uno se pregunta por qué Garay empezó por el rumbo norte. Bueno, esto lo discutimos cantidad de veces con el historiador Alberto de Paula, mi querido amigo ya fallecido. Y claro, hay una lógica. Él reparte primero el rumbo norte porque es el territorio que conocía, que ya había pasado de alguna manera por esa comarca, ya conocía a los guaraníes. El resto de las tierras, el rumbo oeste y el rumbo sur, eran de alguna manera, como hubieran dicho los romanos, terra incógnita para Garay, un signo de pregunta. De hecho, fíjense que su intención era repartir un abanico, comenzando por el norte y barriendo, imagínense un abanico o un limpiaparabrisas, barriendo del norte al oeste, del oeste al sur-sudeste. Pero él no logra repartir el abanico completo. ¿Por qué? Porque cuando llega al rumbo oeste-sudeste, es decir, cruzando el riachuelo entre lo que hoy sería La Matanza y los confines de Lomas de Zamora, encuentra una feroz resistencia de las tribus de indígenas bajo el liderazgo del cacique Telomián Condie. Y esto va a generar una guerra sangrienta, va a haber una batalla muy famosa, tan sangrienta fue que el río, ese riachuelo de los navíos, va a pasar a llamarse desde entonces Río de la Matanza. Y estos telomines, estos querandíes en guerra, van a ser finalmente en 1583 reducidos o repartidos en una encomienda en cabeza del sargento mayor Juan Ruiz de Ocaña. Pero bien, sigamos entonces con el rumbo norte, que es donde el fundador se siente más seguro, porque conoce esas tierras. ¿Cómo reparte Garay ese rumbo norte que va a ser luego el pago de la costa y en el cual va a estar San Isidro? Bueno, lo hace de la siguiente manera. Se toma como punto de partida del repartimiento una ermita, es decir, un lugar de culto, un lugar de oración, que habrían erigido, según tradición, los padres franciscanos. Estaría ubicada en la Plaza San Martín, en la intersección de las calles Arenales y Basavilbaso, donde está ahora la Cancillería. Este es el punto de partida del repartimiento del pago de la costa. Este es el punto de partida genético, diría yo, la génesis territorial de San Isidro. Entonces, siguiendo la línea costera con rumbo norte, desde ese punto, que es la ermita de los franciscanos, el repartimiento llega más o menos hasta lo que hoy es Punta Chica. Ahora bien, esto explica cómo repartió, cómo tomó el rumbo. Ahora, ¿qué repartió en definitiva? Bueno, repartió 65 suertes de chacras, 65 propiedades rurales bajo la modalidad de suertes de chacras, que tenían como superficie una legua de fondo. Es decir, en el caso de del pago de la costa, las de San Isidro, su frente daba al río, eran suertes principales, no suertes de cabezada, como en otros pagos, y se extendían por una legua, es decir, que llegaban hasta lo que hoy sería la avenida Blanco Encalada, es decir, el fondo de la legua. En suma, entonces, de aquellas 65 suertes de chacras repartidas por Garay, 17 quedaban ubicadas en lo que hoy es el partido de San Isidro. Entonces, bueno, paulatinamente los beneficiarios de aquel repartimiento van haciendo ocupación efectiva de las chacras, se van asentando, las van poblando y esto da lugar a la formación de una aldea que le da nombre a toda la zona como Pago de la Costa, o también comienzan a llamarla, estos primeros pobladores, Monte Grande. Monte Grande, no confundir con el otro Monte Grande al sur del riachuelo, es una duplicación de topónimo. En este caso, seguramente le dieron el nombre alternativo de Pago de la Costa, obviamente por la situación ribereña
o de Monte Grande por la espesa forestación precisamente de las barrancas, esos montes tupidos de talas y de espinillos. De modo entonces que durante el periodo colonial se va consolidando una comarca de agricultores con un núcleo aldeano principal que es San Isidro, y donde estos pobladores se dividen en 3 estamentos, por clasificarlos demográficamente de alguna manera. Tenemos el estamento principal, que son los propietarios, invariablemente son españoles o criollos. Con el tiempo se van a producir ventas y enajenaciones de estas tierras de unos a otros, siempre españoles y criollos. Luego hay un estamento de peones, que es la peonada india. Son los indios que trabajan en el campo. Y finalmente, en la base de este conjunto, los esclavos africanos negros, que los hubo en San Isidro durante muchos años. En cuanto a las comunicaciones, pues ustedes podrán preguntarse cómo, ¿y estos aldeanos estaban aislados de Buenos Aires? Bueno, estaban relativamente comunicados a través de 3 caminos antiguos, a cuál peor que el otro, y no te cuento los días de lluvia, se anegaban completamente, pero eran 3 vías de comunicación de un mismo sistema vial que los españoles van a calcar, como lo hicieron en el resto del país, sobre caminos indígenas. El camino del Bajo, que corría paralelo a la costa, el camino a Santa Fe, que hoy es la avenida del Libertador, y el camino llamado del Fondo de la Legua. Van a ver enseguida por qué pongo énfasis en esta cuestión de los caminos. Tenemos entonces que la zona se va poblando de familias de labradores de religión cristiana, que para poder cumplir con sus deberes religiosos, con los preceptos religiosos, asistir a misa, recibir los sacramentos, deben concurrir a Buenos Aires porque no hay lugar de culto en la aldea en San Isidro, que todavía no es San Isidro, en el Pago de la Costa. Y la pregunta es, ¿qué ocurre con esos caminos en pésimas condiciones? ¿Qué ocurre cuando llueve? ¿Qué ocurre cuando hay temporal? ¿Qué ocurre en invierno? Bueno, prácticamente los priva de la posibilidad de cumplir con los preceptos religiosos. Aquí hay una dificultad, un problema que debe ser solucionado. Y en este punto aparece en escena un militar llegado muy joven al Río de la Plata, cuyo nombre fue Domingo de Acasuso. Y este es el momento en el cual nuestra tortuga llamador nos invita a un recreo.